Hola, mis estimados estudiantes de cálculo integral. Bienvenidos. Esta es la primera sesión que vamos a tener grabada y que necesito que vean pues antes de la clase en vivo que vamos a tener esta semana. Bueno, pues va a ser muy breve. Nosotros estamos estudiando ahorita los límites de tipo indeterminados, que dijimos que al momento de sustituir nos queda siempre la forma 0 sobre 0. Recordemos que yo en la clase anterior les enseñé a identificar los límites. Por ejemplo, si yo les pongo límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más 1, o el límite cuando x tiende a 1 de x sobre x menos 1, o el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Entonces, les dije yo que pues lo primero que se tiene que hacer al determinar un límite, pues es sustituir pues el valor de x, ¿no? Entonces hay que sustituir x por el valor de a, ¿no? En este caso, pues a vale 2, entonces vamos a cambiar x por este 2, nos quedaría 2 al cuadrado más 1, esto nos daría 4 más 1, nos da 5. Este otro límite nos quedaría 1, 1 menos 1, entonces quedaría 1 sobre 0. Y este límite nos quedaría 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1, es decir, 0 sobre 0. Como ustedes pueden observar, estos dos límites ya quedan superado el problema. Dijimos que estos límites son límites determinados y en el primer caso, pues ya vale 5 y ya se acabó el límite, ya calculé este límite. En este segundo caso también ya está determinado. Aquí el límite, pues definitivamente escribimos que no se puede calcular, no existe. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué razón no existe? Sin embargo, estos límites que nosotros, donde nos sale la forma 0 sobre 0, dijimos que eran indeterminados. Y en eso nos vamos a enfocar en esta sesión, a determinar o calcular finalmente estos límites indeterminados. Cuando nosotros sustituimos y obtenemos la forma 0 sobre 0, no significa que ya terminaste de calcular el límite. Les dije yo que apenas empieza. Una vez que ya viste que es indeterminado, entonces se debe proceder con otros métodos, a calcularlo con otros métodos. Y estos otros métodos dependen mucho de la expresión algebraica que tenga el límite. Por ejemplo, aquí en este caso es x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Se puede ver que arriba se puede realizar una factorización. Entonces, uno de los métodos que se puede emplear es la factorización. Bueno, para que ustedes puedan calcular los límites más básicos, pues justamente necesito eso, que ustedes sepan factorizar. Y bueno, pues seguramente pues en primer año, en primer semestre, el ingeniero Seráfico les enseñó a factorizar. Bueno, pues ¿qué es factorizar? Hay que responder primero esa pregunta. No podemos aprender algo que no conocemos su significado. Entonces vamos a respondernos a esta pregunta, ¿qué es factorizar? Y bueno, pues esta pregunta se puede responder de una manera muy simple. Si nosotros analizáramos, pues por ejemplo, ¿qué hacemos de manera cotidiana en matemáticas? Pues puede presentarse que de repente realicemos alguna multiplicación. Esto quizás sí lo podemos hacer. Aquí, ¿cómo sería la multiplicación de este monomio con este binomio? Pues procedemos a multiplicar este x por este primer término que tenemos acá. Nos quedaría, aunque no se vea, se tiene coeficiente 1, 2 por 1 sería 2, y x por x sería x al cuadrado. Y luego este x se multiplicaría por este 1, lo cual me quedaría x por una x. Da lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la factorización? Bueno, pues esto es una multiplicación. Como ya lo vimos, es una multiplicación muy simple de un monomio con un polinomio. Bueno, pues factorizar es el proceso inverso de la multiplicación. Si nosotros realizamos la multiplicación y obtenemos un resultado, factorizar es agarrar ese resultado y volverlo a representar como una multiplicación. Esa es la factorización. Es decir, factorizar significa convertir una expresión a una multiplicación.
Es decir, por ejemplo, si tú tienes una suma y una expresión de esta, pues ¿cómo la conviertes a una multiplicación? Entonces, créanme que factorizar requiere de dos cosas. Requiere, pues, que tú sepas de alguna manera identificar el método de factorización que vas a emplear. Por eso te digo, esto va de la mano, esto está muy, muy relacionado con el tipo de expresión algebraica que estés trabajando. Así que aquí tienes que desarrollar esta habilidad. El tipo de expresión algebraica importa mucho. Y bueno, la otra pues es desarrollar el método, conocer el método o aplicar el método que vas de factorización, que pues por sí mismo pues tiene sus propias particularidades, ¿no? Entonces, aquí tienes que desarrollar dos cosas. Al ver la expresión, tienes que identificar qué método vas a aplicar y en segundo, pues aplicarlo, ¿no? Aplicar este método, resolverlo. Entonces, vamos a empezar. Yo les voy a dar ahorita diferentes métodos de factorización, que creo que ustedes ya los conocen. A lo mejor va a ser repetitivo esta primera sesión, pero sí es importante que sepan los tipos de métodos que hay. Te voy a enseñar un primer método. Aquí lo voy a escribir. Este método se llama factor común. Su nombre lo dice todo. Este método va a buscar en las expresiones. Se aplica cuando las expresiones algebraicas tienen alguna variable en común. Cuando tienen alguna variable en común o bien algún factor en común. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver, vamos a tratar de aplicar este método cuando ustedes observen una expresión algebraica que ya sea que tenga una variable en común en todos sus términos, aquí tiene que ser en todos los términos, o bien algún factor común en sus coeficientes. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Entonces, pues nada más tienes que observar esto, que obtienen la misma variable en común en todos sus términos o también tienen algún factor en común en todos sus coeficientes. Esto es importante. Bueno, pues vamos entonces a ver un ejemplo de esto. Vamos a reconocer una expresión algebraica que tenga una variable en común. Te voy a escribir 3 ejemplos. Aquí va el primero. Aquí vamos a observar en esta expresión una variable en común. Por ejemplo, esta. X cúbica más 3x cuadrada más 5xy quinta. A lo mejor así escrito. Quinta y cuadrada. Así. Observa todos estos términos. Como tú ya sabes, esta expresión tiene 1, 2, 3 términos. Acuérdate que los términos se separan por el signo más o menos. Y en cada uno de ellos tú puedes observar que tienen la variable en común x. Aquí está la x, aquí está la x también presente y en este último término también está la x. Entonces, ahí está. Tenemos una variable en común en todos los términos de la expresión. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a proceder para factorizar? Pues sencillo. Para factorizar una expresión con variables en común, entonces, buscas la variable con menor exponente. ¿Sale? De las 3 variables que seleccionamos, la de menor exponente, que es esta. Entonces, esta la vas a sacar, x al cuadrado la sacas afuera, así como está, agarras toda la expresión x cuadrada y lo pones afuera y abres un paréntesis. Adentro del paréntesis tomas el primer término, que va a ser x al cubo, y lo divides sobre x cuadrado y haces la resta. Esto es una ley de los exponentes. Cuando tengas una división,
de variables iguales con exponentes diferentes, estos exponentes se restan, a 3 le quito 2, y aquí me queda x a la 1. Bueno, pues esta la colocas acá. Este resultado, x a la 1, que es lo mismo que x, lo pones aquí. Vámonos con el siguiente término, 3x cuadrada sobre esta misma expresión, x cuadrada. Todos los términos se van a dividir entre este que está aquí afuera. Entonces, aquí puedes observar que te queda 3 y aquí se restan las potencias. Y acuérdate que x a la 0 vale 1, es como tener 3 por 1, que es 3. Entonces, aquí vas a colocar más 3. Sigue más. De nuevo, agarras este último término, 5x cuadrada, quinta, y cuadrada, y lo divides sobre x cuadrada. A ver, déjeme mover aquí tantito. Lo movemos entre dx cuadrada. Y entonces ya nos queda como, bueno, pues hacemos aquí 5. Aquí el x con el x tienen la misma variable, pero diferentes potencias. Ahí se va a realizar la resta de potencias. Y y cuadrada, se escribe igual. Entonces queda 5x al cubo y cuadrado. Esto es lo que escribes acá. Y se acabó. Entonces, este es el método. Entonces, una vez que buscas la variable con el menor exponente, la segunda parte es dividir cada término sobre esa variable con todo el exponente. Eso fue lo que hicimos. Y colocarla acá dentro de un paréntesis. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, pues ya transformaste esta expresión a una multiplicación. Acuérdate que dijimos que esa era la factorización. Si tú multiplicas x cuadrada por x, te da esta x cúbica. Esta es la comprobación. La comprobación es que, pues hagas la multiplicación. Que hagas la multiplicación y compruebes que sí te da de nuevo la misma expresión que tenías antes. Por te da x cuadrada por 3, 3x cuadrada. Ahí está el segundo término. Y esta última multiplicas x cuadrada por 5x cúbica, serían 5x quinta y cuadrada. Ahí está. Entonces, como puedes ver, ahí está este método. Y bueno, vamos a continuar con él, pero ahora te voy a enseñar otro ejemplo donde hay un factor en común en sus coeficientes. Por decir así, está 9x cuadrada más 15x cúbica más 27y. ¿Ok? Bueno, aquí le voy a poner un menos para variarle. Vamos a ponerle un menos aquí. ¿Sale? Entonces, te observas y dices, buscas la variable que sea en común. No, pues la x está aquí, está acá, pero no está en este tercer término. Entonces, la variable aquí no es común. No aparece en todos los términos. Pero si observas tus coeficientes, tanto el 9 como el 15, como el 27, pues estos sí tienen algo en común. Todos son divisibles por 3. Y puedes calcular su máximo. Hay que determinar, este es el paso. El paso es tomar los coeficientes y calcular el MCD, es decir, el máximo común divisor. Así se llama, MCD, máximo común divisor. Entonces vamos a hacer el máximo común divisor. No sé si te acuerdas, esto lo hiciste en primero de bachillerato, en el primer semestre. Y entonces tomas 9, 15 y 27. Para calcular el máximo común divisor tienes que saber los números primos. Los números primos, los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. Empezamos, si algún número de los que tienes aquí es divisible sobre 2, escribes 2, pero como aquí el 9 entre 2 da 4.5, no es número entero, el 15 sobre 2 da 7.5, no es entero, el 27 entre 2 no da entero, entonces pues no lo saltamos y vámonos con el 3. Entonces vamos a dividir cada coeficiente entre 3. Este sí los divide. 9 entre 3, 3. 15 sobre 3, 5. 27 entre 3, 9.
Como este número dividió a todos, en absoluto se le pone una marca. Y de nuevo continúo. Como encuentro todavía un número divisible entre 3, lo pongo acá. 3 entre 3, 1. 5 entre 3 no se puede. Este se recorre nada más. Y 9 entre 3 te da 3. Estas divisiones tienen que dar números enteros. Si no dan números enteros, no se pone, porque 5 entre 3 sí se puede dividir, pero no es entero. Entonces, por eso nada más se recorre. Tienen que ser divisiones enteras. Como puedes observar, este 3 no dividió a todos los números, por lo tanto no me sirve. Si yo coloco otro 3 acá, porque el 3 entre 3 da 1, y el 5 entre 3 pues no da entero, lo bajo, entonces tampoco me sirve porque no divide a todos. Y aquí finalmente toca dividir entre 5, pero de nuevo el 5 no divide a todos, por eso no me sirve. Nada más vas a seleccionar aquellos números que sí dividan a todos los valores que tienes acá adentro, y entonces en este caso el máximo común divisor, así se escribe MCD, si no investígalo, de 9, 15 y 27 es 3. Entonces, este 3 ya viste que es el máximo común divisor, lo agarras, lo pones afuera, abres un paréntesis y de nuevo haces lo mismo que hicimos ahorita. Divides 9x cuadrada entre 3 y esto nos da 3x cuadrada. Divides menos 15x cúbica sobre de 3 y esto nos da menos 5x cúbica. ¿Sale? Entonces vamos colocando 3x cuadrada menos 5x cúbica y finalmente dividimos 27y entre de 3 y eso nos da 9y y este se pone aquí. Y ya. Compruebas que estás bien realizando la multiplicación, te va a dar lo mismo y esta es la factorización buscada. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo de factor común, pero ahora este ejemplo consiste en que tiene tanto variables como factores en común. ¿Sale? Entonces vamos a ver este ejemplo, que es un poquito más complejo. Vamos a poner aquí 8x cuadrada más 24x cúbica y más, vamos a ponerle aquí 16x cuarta. Ahí está. Vamos a ponerle aquí menos y menos. Nada más que el primero sea positivo, vamos a ponerle menos y menos. Ahí está. Entonces, observas, buscas variables en común. Aquí está la x, x, x. Es en común. También observas los coeficientes 8, 24 y 16. Los divide el 2 al mismo tiempo, entonces quiere decir que sí hay un factor común. Vamos a buscar el máximo, primero vamos a buscar el máximo común divisor de estos coeficientes. Empezamos, acuérdate de los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Apréndetelos. Vamos con el primer número primo que es 2. ¿Por qué razón? Porque cada número sí se puede dividir entre 2 de manera entera. Entonces 8 entre 2 da 4, 24 entre 2 da 12, 16 entre 2 da 8. De nuevo otra vez el 2, 4 entre 2 da 2. Aquí se me pasó, este 2 dividió a todos. Vamos con el 2 de nuevo porque puedo encontrar números que se puedan dividir entre 2. 4 entre 2 da 2, 2 entre 2 da 6, 8 entre 2 da 4, dividió a todos. Y otra vez el 2, 2 entre 2 da 1, 6 entre 2 da 3, 4 entre 2 da 2, dividió a todos. Y seguimos con el 2, 2 entre 2 da 1, pero aquí ya no puedo seguir dividiendo a otros, entonces esto ya no me sirve. 3 entre 2, pues no es entero, nada más se baja. Y bueno, nada más para concluir, 3 entre 3 da 1, pero no divide a todos. Entonces aquí el máximo común divisor es la multiplicación de estos tres números, que sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Y ya una vez que calculas el MCD y tienes tu máximo común divisor, en este caso de 8, 24 y 16, que salió 8, entonces ahora buscas la variable en común. La variable en común aquí es x, y acuérdate que la tienes que sacar con el menor exponente. 2, 3 y 4, pues elijo 2. ¿Qué hacemos? Entonces, primero el máximo, segundo la variable con menor exponente. Entonces, ya que haces esto, vamos a dividir 8x cuadrada sobre de 8x cuadrada.
Es decir, este primer término entre de este, como puedes observar, 8 entre 8 te da 1 y x cuadrada entre x cuadrada también da 1, entonces aquí te queda 1 menos 24x cúbica y sobre 8x cuadrada. Esto nos va a dar 24 entre 8, 3, x cúbica entre x cuadrada, se restan las potencias, a 3 le quito 2, me queda 1 y el y nada más se recorre. Y por último, 16x cuarta se divide entre de 8x cuadrada. 16 entre de 8 nos da 2 y x cuarta entre de x cuadrada pues sería x cuadrada, se restan las potencias, sería menos 2x cuadrada. Y ahí está la factorización. Tú lo puedes comprobar multiplicando este monomio contra estos 3 que están aquí adentro y te va a salir lo mismo de arriba. Bueno, pues este es el factor común. ¿Y de qué sirve conocerlo? Pues bueno, pues vamos a calcular un límite utilizando el factor común. Imagínate que tienes que x se aproxima a 1. Vamos a poner aquí a 0. Y acá vamos a poner que tienes x cuadrada menos 2x cúbica sobre 5x más 3x cuadrado. Así. Entonces, pues puedes observar, según lo que tenemos acá, que si tú sustituyes x por el 0, nos va a quedar 0 al cuadrado menos 2 por 0 al cubo sobre 5 por 0 más 3 por 0 al cuadrado. Y finalmente, pues acá va a dar 0 y abajo también va a dar 0. Entonces, este límite es indeterminado. Y entonces vamos a proceder a factorizar. Y entonces nos preguntamos, ¿será posible aplicar el método de factor común para factorizar ambas expresiones de arriba? Pues sí, nos damos cuenta que sí es esto posible. La razón es porque aquí en la parte de arriba podemos factorizar la x, que es común. Entonces voy a sacar la x con el menor exponente. Vamos a sacar la x con el menor exponente, en este caso sería 2, y escribimos x cuadrada. Abrimos un paréntesis y empiezo a hacer la división. X cuadrada sobre x cuadrada, esto me va a dar 1, menos, y escribo 2x cúbica sobre de x cuadrada, y esto me va a quedar como 2x. Porque a 3 le quito 2, me queda 1. Entonces sería 2x. Y abajo, también me pregunto, ¿se puede aplicar el método de factor común? Sí, porque está la x en común. Entonces vamos a sacar esta x afuera y con la menor potencia, aquí esta es la menor potencia porque es 1. Y vamos a dividir 5x, que es este primer término, sobre la x. Y esto nos va a dar 5, aquí justamente. Y sería más. Y vamos a dividir 3x cuadrada sobre dx y esto nos daría 3x. Porque a 2 le quito 1, me queda 1, 3x. Bueno, pues ¿qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer pues es dividir o cancelar, si es posible, estas x, que se aplica esta regla de los exponentes, a la n sobre a la m, las potencias se van a restar. Entonces vamos a restar esas potencias, o también si se les complica ver por qué se eliminan, podemos ver que x cuadrada es x por 1 menos 2x, desarrollando x cuadrada es x por x, y esta x acá abajo está solita, 5 más 3x. Cuando ustedes tengan el numerador y el denominador idénticos, como aquí que es x con x, esto se hace 1, se divide y se hace 1 porque 5 sobre 5 es 1, x sobre x siempre es 1. Cuando tú divides un número sobre sí mismo, esto siempre da 1. Entonces nos queda como el límite, cuando x tiende a 0, de x por 1 menos 2x sobre 5 más 3x. Y sustituimos ahora sí el 0. Aquí en este límite voy a hacer la sustitución. X se sustituye por el 0. Me va a quedar 0 por 1 menos 2 por 0. Y abajo me va a quedar 5 más 3 por 0. Finalmente, abajo en el denominador esto se hace 0. Aquí me queda 5. Y arriba va a quedar 0, que multiplica toda esta expresión, que es 1. Porque 1 menos 0 es 1. 1 por 0, 0. Este límite vale 0. Ahí está. 0 sobre 5 es 0.
No se vayan a confundir, no digan, es que nos dijo que no existía. No existe cuando el 0 está en el denominador. Cuando está en el numerador, 0 sobre 5 sí da 0. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo se aplica esta factorización del factor común para calcular un límite. Y entonces, de participación, me van a mandar calculado el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada de 5x cuadrada más 10x cúbica sobre 8x x quinta más 16x cuadrada. Así está. Ok, entonces me van a mandar este límite a ver cuánto le sale de participación. Bueno, hay otros métodos de factorización. Apenas les voy enseñando uno de tantos. Acuérdense que yo les dije que ustedes tienen que aprender a identificar los métodos de factorización. Vamos a ver otro método de factorización que va a ser útil para calcular límites. Vamos a ver las fórmulas. Las fórmulas de factorización. Estas fórmulas te las tienes que saber. Hay diferentes fórmulas. Te dice que cuando una expresión algebraica es, por ejemplo, una resta de dos números elevados al cuadrado, esto se conoce como diferencia de cuadrados. Y entonces la forma de factorizar, esta es la primera fórmula que te voy a poner aquí, la primera, y le voy a poner 1. Entonces, una diferencia de cuadrados siempre se factoriza de la manera a menos b por a más b. Fíjate cómo coincide con lo que les había dicho que es la factorización. Se transforma esto a una multiplicación de dos binomios. Entonces, un ejemplo de esto puede ser cuando te piden factorizar x cuadrada menos 9. Esta es una resta o una diferencia, que es lo mismo. Resta y diferencia es lo mismo. De dos números elevados al cuadrado. Lo sabemos porque si yo le calculo la raíz cuadrada a x cuadrada y si le calculamos la raíz cuadrada a 9, entonces la raíz cuadrada de x cuadrada, pues el cuadrado con la raíz siempre se cancelan y nada más te queda la pura x, y la raíz cuadrada del 9 pues es 3. Entonces te quedaría como x elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Entonces, cuando tú observes una expresión que es una resta de dos números al cuadrado, procedes a calcular raíz. Calcular raíz a cada término. Cuando ya hiciste esto, entonces, como paso número 2, expresas el resultado de la raíz al cuadrado, entre paréntesis. ¿Sale? Y luego, entonces, ya finalmente, como paso último, aquí lo voy a poner de azul, aplicas la fórmula. Entonces, aplicamos la fórmula. ¿Cómo la vamos a aplicar? Pues aquí ya claramente sabes que el A es esto que está encerrado entre paréntesis y el B es lo que también está encerrado entre paréntesis, que es ese puro 3. Entonces, sabiendo estos valores, ya es sencillo, abres tus dos paréntesis y aquí colocas el A, que es la pura X, menos el valor de B, que es el puro 3. Y acá adentro lo mismo, pero con signo contrario. A esto se le conoce como binomios conjugados. Multiplicación de binomios conjugados. ¿Sale? Perdón, aquí a mí se me pasó. Era lo mismo, pero con signo positivo. Tiene que ser x más 3. Esta misma expresión, pero con signo contrario. Siempre es la misma expresión con signo contrario. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más. Si yo les pusiera a factorizar x cuadrada menos 1, tú observas la expresión y dices, es una resta. Y parece que estos sí son, sí tienen raíz cuadrada entera. La raíz cuadrada de x cuadrada es x y la raíz cuadrada de 1 pues es 1. Entonces esto te va a quedar como x al cuadrado más, menos, respetas el signo que tiene aquí, 1 al cuadrado. Entonces la factorización es simple. Esto que está dentro del paréntesis
como una resta y acá como una suma. Ahí está la factorización. Bueno, y entonces tú puedes pensar, ¿y esto a mí de qué me va a servir? Bueno, pues podemos ver este límite. Cuando x tiende a 1, de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1, fue el primer límite que nosotros hicimos acá arriba, este. Y entonces aquí dices, bueno, pues lo voy a, si nosotros sustituimos el 1, ya vimos que nos quedaba un límite del tipo indeterminado. Y entonces hay que proceder a factorizar. Cuando ya haces la sustitución, abajo escribes el cálculo de este límite. De nuevo escribes límite cuando x tiende a 1, de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Y acá factorizas. Vamos a factorizar. Esto es una resta. Entonces, esta factorización ya la hicimos aquí. Su factorización es x menos 1 por x más 1. X cuadrada menos 1, su factorización es x menos 1 por x más 1. Esto lo vamos a escribir acá arriba. No se te olvide aquí, por favor, escribirme la palabra adelante, límite. Límite cuando x tiende a 1, de x menos 1, entre paréntesis, por x más 1. Y abajo va a estar x menos 1. Pero si te acuerdas de lo que te dije ahorita, que cuando tú tengas un número dividido sobre sí mismo o algo idéntico sobre algo idéntico, esto siempre va a dar como resultado 1. Entonces, eso se aplica aquí. Esto se tacha porque son idénticos y te queda límite. De nuevo escribes la palabra límite cuando x tiende a 1, nada más de lo que nos queda sin tachar. Y entonces sustituyes el valor de 1 más 1 y esto vale 2. ¿Sale? Y entonces ahí está. Tenemos calculado este límite. Otra fórmula, ahora voy a ponerle aquí 2. Aquí te había puesto la fórmula número 1, que es diferencia de cuadrados. Ahora voy con la 2, es una diferencia de cubos. Acuérdate que diferencia, pues ya te había dicho que es una resta y entonces cuando tú tienes una expresión de este estilo, a cúbica menos b cúbica, entonces esto se va a factorizar de la siguiente manera. A menos b. Y acá este se va a elevar al cuadrado. A cuadrada. Más. Todo lo adentro va a ser positivo. Se multiplican estos dos valores. A por b. Más. Y este se eleva al cuadrado. B cuadrado. Ahí está. Entonces, ahí estaría la factorización. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, antes aquí se me estaba pasando. De participación, pues entonces ya queda que calcules límite cuando x tiende a 3. No, este ya lo habían hecho. A 5 de x cuadrada menos 25 sobre x menos 5. Esto lo van a hacer ustedes, ¿sale? Para participación. Y entonces vámonos con la diferencia de cubos. Un ejemplo, lo voy a poner aquí de rojo. X cúbica menos 27. Ahí está. Es una resta de cubos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, calcular las raíces cúbicas de cada término. Raíz cúbica de x al cubo y raíz cúbica de 27. La raíz cúbica de x al cubo, el exponente con la raíz se elimina y nada más queda x. Siempre, cuando tengas que calcular la raíz cúbica de una expresión, esto equivale a tener 3 entre 3. Esto se los enseñaron en la racionalización. 3 se divide entre 3 y te queda x a la 1. O sea, la pura x. Es una división. Se divide este exponente entre el de afuera. Por ejemplo, si yo les pusiera la raíz cúbica de x sexta, nos quedaría x a la 6 sobre 3. Es decir, x al cuadrado. ¿Sale? Se divide este entre este. Pero ahorita no es el caso. Entonces, la raíz cúbica de 27 es buscar un número que multiplicado 3 veces por sí mismo nos dé 27. Pues claramente este es 3 por 3, 9 por 3, 27. La raíz es 3. Entonces, esa es la raíz. Entonces, escribes acá adelantito, voy a escribirlo de azul para que lo vean mejor. Entre paréntesis al cubo menos entre paréntesis al cubo. Aquí vas a colocar la raíz cúbica, que es x, y la raíz cúbica de 27, que es 3. Ahí está.
Este es el A, este es el B, nada más lo que está encerrado entre paréntesis. Entonces ya es sencillo. Vamos a hacer la factorización final. Esto es lo que queremos. Nos va a quedar X menos 3. Así, sin potencias. Ya esto ya no lo usas. X menos 3. Y esto lo elevas al cuadrado. Te queda X cuadrada. Estos dos lo multiplicas. 3 por X. Y este lo elevas al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Ahí está la factorización. ¿Y de qué nos va a servir? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Límite cuando X tiende a 3 de X cúbica menos 27 sobre X cuadrada menos 9. Si tú sustituyes el valor de 3, te va a quedar 3 al cubo menos 27 sobre 3 al cuadrado menos 9. 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 27 sobre 9 menos 9, lo cual nos da 0 sobre 0. Ahí está. Entonces, este límite es indeterminado. Y procedemos a la factorización. Bueno, factorización. Hay que factorizar sus expresiones. Entonces, vuelvo a escribir límite cuando X tiende a 3 de X cúbica menos 27 sobre X cuadrada menos 9. Como tú te puedes dar cuenta, aquí vamos a trabajar primero con el numerador. X cúbica menos 27, ya habíamos dicho que era X al cubo menos 3 al cubo. Si regresas el video, vas a encontrar esta factorización aquí, lo que acabamos de hacer. Y entonces esto era X menos 3 por X cuadrada más 3X más 9. Ahí está esta factorización. Esta es una diferencia de cubos. Pero lo de abajo, el denominador que voy a escribir aquí de verde, es una diferencia de cuadrados. Y entonces X cuadrada menos 9 es X, bueno, le sacas la raíz y te queda X elevado al cuadrado y le sacas la raíz al 9 y es 3 al cuadrado. Y entonces te va a quedar X menos 3 por X más 3. Entonces, aquí vas a escribir la palabra límite cuando X tiende a 3 y acá arriba escribes la factorización de esto, que ya lo teníamos ahorita. X menos 3 por X cuadrada más 3X más 9. Y abajo escribes la factorización de X cuadrada menos 9, que es X menos 3 por X más 3. Esto también lo hicimos acá arribita. Si tú ahorita regresas el video, donde vimos diferencia de cuadrados, aquí está. Aquí está la factorización. ¿Te acuerdas? Entonces, ya lo habíamos hecho ahí. Y entonces, ¿qué sigue? Pues cancelar los factores. Factores se les llama lo que está encerrado entre paréntesis que participan en la multiplicación. Factores idénticos. Idénticos, tienen que ser igualitos. X menos 3 con X menos 3 da como división 1 y nos queda límite cuando X tiende a 3 de X cuadrada más 3X más 9 sobre X más 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada más sustituir el valor de 3. Nos va a quedar como, cuando ya sustituyes, ya quitas la palabra límite. Por favor, no se vayan a equivocar escribiéndolo. Sigan así los pasos que yo voy haciendo sobre 3 más 3. Y ahí está, entonces sería 3 al cuadrado es 9. 3 por 3 es 9 más 9 sobre 6. Y entonces esto nos da 27 sobre 6. Dividimos entre 3, tanto arriba como abajo, para simplificar la expresión. 27 entre 3 nos da 9, me parece, y 6 entre 3 nos da 2. Ahí está. Este sería el resultado. No sé si le entendiste. Vuelve a repetir la grabación hasta que más o menos le vayas entendiendo. Y entonces de participación queda este límite. El límite cuando X tiende a 2 de X cúbica menos 8 sobre X cuadrada menos 4. A ver, inténtalo, si te sale con este método. Y por último, vámonos con la fórmula 3. Aquí te lo voy a escribir. La tercera fórmula, que es suma de cubos. Y como es suma, pues se trata de una suma de cubos A cúbica más B cúbica. O sea, la expresión nada más tiene dos términos y es una suma de cubos. Y entonces aquí esto se va a factorizar de la siguiente manera. A más B por, y este se eleva al cuadrado, a cuadrada. Estos dos se multiplican. Aquí es menos, siempre es menos.
se multiplica y se coloca la multiplicación acá y este se eleva al cuadrado. Ahí está. Entonces, es muy parecida esta fórmula con la fórmula de la diferencia de cubos, pero bueno, espero que no te confundas. En una es resta y en la otra es suma. Se parecen también sus factorizaciones, pero en la diferencia de cubos el menos se sigue conservando afuera como a menos b y adentro todos son positivos. Acá en la suma de cubos, la suma se conserva afuera y adentro el término de en medio es negativo. Entonces vamos a ver un ejemplo, te lo voy a poner aquí de azul, x cúbica más 8. Vamos a poner x cúbica más 8. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, calcular la raíz cúbica a ambos términos, raíz cúbica de x al cubo, raíz cúbica de 8. Y aquí buscas, bueno, pues ya te dije que cuando tengas que calcular la raíz cúbica de x cúbica, nada más queda x, y la raíz cúbica de 8 va a ser, pues, la raíz de un número que multiplicado por sí mismo 3 veces, de 8, ¿no? Y entonces en este caso sería 2. Entonces, esto te queda expresado entre paréntesis al cubo más entre paréntesis al cubo, x y 2. Entonces, aplicas esta fórmula. Para sacar ya la factorización sería x más 2, ya sin potencias. Este lo vas a elevar al cuadrado. Pones menos, multiplicas estos dos, sería 2x, y este lo elevas al cuadrado. Ahí está la factorización. Entonces, esa es la suma de cubos. Y pues un ejemplo de cómo la aplicarías con límites sería, por ejemplo, esta. X tiende a menos 2 de x cúbica más 8 entre x cuadrada más menos 4, perdón. Si tú sustituyes el valor de menos 2, lo ponemos acá, menos 2 al cubo más 8 sobre menos 2 al cuadrado menos 4. Menos 2 al cubo, si tú multiplicas menos 2 por menos 2 por menos 2 3 veces, menos por menos da más, por menos da menos, 8 más 8, y abajo te va a quedar menos 2 por menos 2, esto sería 4, positivo, menos 4, y esto nos da 0 sobre 0, es indeterminado. Y entonces vamos a proceder a factorizarlo, límite cuando x tiende a menos 2, de x cúbica más 8 sobre x cuadrada menos 4. Pero nosotros ya vimos que la factorización de x cúbica más 8 es esta que tenemos acá. Entonces ya nada más la tengo que escribir. La tengo que escribir aquí. Va a ser x más 2 por x cuadrada menos 2x más 4, si no me equivoco. Esta tiene que ser la factorización, la que encontramos aquí. Y entonces, y abajo voy a dividir entre la factorización. Bueno, arriba voy a escribir esto. Esto es una suma de cubos. X cúbica más 8 sería, pues, x al cubo más 2 al cubo. Eso sería x más 2 por x cuadrada menos 2x más 4. Y la otra sería x, sería una diferencia, porque es una resta de cuadrados. Y creo que esta no la hemos hecho. Vamos a hacerla. La diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcularle la raíz cuadrada a x cuadrada menos 4, sacarle la raíz cuadrada a x cuadrada y raíz cuadrada 4. Esto nos da x y esto nos da 2. Entonces, eso sería como x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y esto sería x menos 2 por x más 2. Acuérdate, esto y su contrario. Entonces, x menos 2 por x más 2. Fíjate aquí bien quién vamos a tachar. Este es idéntico a este. Entonces, estos dos se tachan. Y entonces ya nos queda como límite, volvemos a escribir la palabra límite cuando x tiende a menos 2 con la parte que no quedó tachada. Ahí está, sobre x menos 2. Finalmente, ¿qué hacemos? Sustituimos el valor de menos 2. Nos va a quedar menos 2 elevado al cuadrado, menos 2 por menos 2 más 4 sobre menos 2 menos 2. Y entonces esto nos va a quedar
menos 2 al cuadrado. Acuérdate que todo número negativo al cuadrado, siempre y cuando esté encerrado entre paréntesis, va a ser 4. Menos por menos va a ser más 4 sobre menos 2, que sería menos 4. Esto nos va a dar 4 y 4, 8 y 4 son 12 entre menos 4 y esto nos da menos 3. Este límite vale finalmente 3, que era lo que queríamos, ¿no? Bueno, pues espero que más o menos te haya quedado claro y entonces vas a hacer un ejercicio de participación para la otra semana, más tardar. Vamos a ponerle fecha a las participaciones, vamos a ponerle 13 de septiembre, a más tardar. Me lo puedes mandar antes, obviamente. Entonces, el límite cuando x tiende a 5, a menos 5, de x cúbica más 125 sobre, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle 5x más 25. Así. Entonces, ahí está. Espero que puedas realizar esta factorización sin ningún problema. Entonces, acuérdate que aquí es x tiende a menos 5. Lo voy a volver a escribir. Ahí está. Bueno, pues entonces ahí están los ejercicios de participación. Termina de ver el video. Si tienes alguna duda, me escribes. Hasta luego.